Bien, chicos, tengan muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar lo que son nuestras clases de química. En este caso, empezamos hablando de lo que son fenómenos de la materia. Hoy nos toca ver fenómenos de la materia. Entonces, empecemos, chicos. Entonces, vamos a ver que en la naturaleza, en el medio que nosotros nos rodea, ocurren fenómenos o ocurren sucesos muy extraños, por así decirlos, que nosotros nos causan mucho interés ver, por ejemplo, lo que es un rayo, lo que es, por ejemplo, el fuego, la combustión, eh, eh, fenómenos o cosas raras, por ejemplo, como es la electricidad. Por aquí vamos a ver otros más. Por ejemplo, como son también los cambios de temperatura o los cambios o procesos, estados físicos que vimos la semana pasada, recordemos, ¿no? Los estados y cambios físicos de la materia. Por ejemplo, miren una fritura, qué rico ahí, miren. Acá tenemos, por ejemplo, la lluvia, también que es un fenómeno, ¿no? Y un arco iris por ahí que nos enseña nuestro buen amigo Bob Esponja. Entonces, estos son ciertos sucesos o fenómenos extraños que ocurren y que nosotros hoy vamos a estudiarlos de alguna otra manera para poder detallar qué son estos tipos. Entonces, todo el universo, recordemos que cuando empezamos a hablar dijimos que estaba en constante cambio, en una constante transformación, está siempre interactuando entre ellos. Entonces, la materia, recordemos, va a sufrir cambios en su estructura muchas veces. Y a estos cambios van a generar las reacciones que hemos visto anteriormente en esos videos. Y a estos cambios o reacciones que se producen se le conoce con el nombre de fenómenos. Entonces, ¿qué son los fenómenos? Si nos llegan a preguntar, entonces nosotros debemos contestar que los fenómenos son cambios o transformaciones por las cuales sufre la materia. Estos cambios van a operar en los cuerpos y son causados por diferentes formas, ya sea o por diferentes formas de energía. En este caso puede ser por luz, por calor, por electricidad, etcétera. Incluso por los mismos cambios entre los núcleos de un átomo. Entonces, existen tres fenómenos, bueno, existen varios fenómenos, pero vamos a estudiar en este caso solamente tres de estos fenómenos, que son el fenómeno físico, el fenómeno químico y el fenómeno nuclear. Esos tres fenómenos nada más vamos a estudiar aquí. Hay muchos más fenómenos, pero que todavía no van a ver ustedes. Posteriormente los van a ver en más años, ya cuando crezcan más, pasen a otros grados, ahí los van a ver. Entonces, veamos, uno de los primeros fenómenos que dijimos es el fenómeno físico, que los fenómenos ocurren, son fenómenos o cambios leves que sufre la sustancia o que sufren ciertos cuerpos o materias. Son cambios leves que no van a alterar la composición química interna, no alteran su estructura química interna. Y como no alteran, entonces son leves. Y como no cambian su estructura química interna, pueden ser reversibles también. Por ejemplo, vemos los estados de la materia. Por ejemplo, perdón, a los cambios de estado de la materia nos referimos. Pasar de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a líquido, etc. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos cuando el agua al calentarse, esta se convierte en vapor y al enfriarse se convierte también, se puede convertir en hielo, pero esta agua sigue siendo agua. No está cambiando su estructura química interna, bien, siendo H2O en estado sólido, H2O en estado líquido, H2O en estado gaseoso. No está cambiando su estructura química interna, la está manteniendo. Por ejemplo, también ahí tenemos otros ejemplos como romper una regla, doblar un clavo, romper un papel. Acá tenemos, por ejemplo, doblar un fierro, un metal. Acá quebrar una ventana, una luna. Y por ejemplo, un rayo o un trueno también es un fenómeno físico, uno de los fenómenos que vimos anteriormente, ¿no? Vamos a tener también lo que son los fenómenos
químicos. ¿Qué son los fenómenos químicos? Estos ya, a diferencia de los anteriores, son cambios profundos y que sí van a alterar la composición química de la materia. Y en muchos casos van a originar sustancias con propiedades nuevas o muy diferentes a las anteriores. Por ejemplo, tenemos quemar un papel, la respiración, la digestión y la oxidación, por ejemplo. Miren, al quemar un papel o un trozo de madera, este se convierte en cenizas o carbón y que va a tener propiedades diferentes a las que anteriormente tenía. Vamos a tener la digestión. Todo lo que nosotros comemos y digerimos se va a descomponer en partículas o sustancias más pequeñas y ya no pueden volver a componerse a ser lo que eran antes. Vamos a tener, por ejemplo, la fermentación del del jugo de uva. La fermentación del jugo de uva es lo que posteriormente nos va a dar o proporcionar lo que es el vino, lo que nosotros no, otros consumen. ¿Qué más? Vamos a tener, por ejemplo, lo que es la putrefacción, cuando se pudre en este caso, una fruta, puede pudrirse una planta, incluso nuestro propio cuerpo al morir se descompone. Otro fenómeno también es la fotosíntesis. La fotosíntesis también es un fenómeno químico que a través de la adquisición de agua, luz, CO2 y sales minerales, van a poder transformar todo eso en energía. Y esta energía les va a poder cumplir las diferentes funciones que cumple la planta. Ahí está, por ejemplo, la planta alimentándose con todo lo que ha podido adquirir, ¿no? Y la va a nutrir y la va a volver fuerte. Por ejemplo, otro fenómeno también aquí es la oxidación. Por ejemplo, ahí está la oxidación. Es un fenómeno químico que sufren lo que son los metales en este caso. Y el último fenómeno que vamos a ver que es el fenómeno nuclear, que este fenómeno ocurre solamente en los núcleos del átomo, que generalmente son fenómenos que producen mucha cantidad de energía. Por ejemplo, miren, acá tenemos por ejemplo, dos átomos que se están chocando y producen alta energía. Por ejemplo, esto ocurre en los átomos del Sol. Por ejemplo, irradia bastante energía, bastante calor. Por ejemplo, acá tenemos de igual manera, miren cómo están chocando los núcleos de diferentes átomos uno por uno y genera bastante energía. En este caso también esto lo podemos ver en lo que son las bombas atómicas, que vemos que son altamente destructivas y generan también bastante energía. Y bien, hasta aquí, chicos, sería todo por hoy. Espero que haya quedado todo claro. En nuestra próxima clase vamos a seguir viendo más de estos fenómenos. Así que, chicos, cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.